Gloria a Dios. Amén. Son bendecidos de Dios. Amén. El Señor es grande, es misericordioso. El Señor nos ama tanto. Amén. Que cuando profundizamos en lo que Él hizo por nosotros, ahí nos damos cuenta de que nos merecíamos tanto, pero el Padre dice sí, sí, porque os amo. De hecho, la palabra dice que Dios nos ama a nosotros como amó a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero que se queden con eso. Amén. El Evangelio, Jesús, trae paz. El Evangelio no trae confusión. Amén. El Evangelio trae paz. El Evangelio trae libertad. Amén. Y no, porque a veces cuando escuchamos nosotros libertad, es como que pensamos en libertinaje. Amén. Y muchos como que critican de que sí, se habla mucho de libertad y esto lleva al libertinaje. No, estamos hablando de libertad en Cristo Jesús. ¿Libertad para qué? Libertad para vivir en paz. Libertad para que todo lo que hay en nuestro interior, hermanos, que Jesús puso, el Espíritu Santo dentro de nosotros, su gloria, que ahora lo veremos dentro de nosotros, se manifieste hacia afuera y podamos servir a Dios, podamos servir a los demás y podamos tener una vida de victoria, una vida de paz. Amén. Eso es tener la libertad de Dios. Por eso recuerden, el Evangelio trae paz. El Evangelio trae libertad. El Evangelio trae amor. El Evangelio nos da una vida de bendición. No estoy diciendo que no tengamos problemas y momentos de dificultad. Amén. Pero la paz de Dios tiene que estar dentro de nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque en estos días estuve hablando con una persona y me quedé, no sé si llamarlo preocupado, pero sí como pensando, ¿qué estamos haciendo? Es decir, estuve hablando con una persona cristiana que estaba totalmente confundida. Que ella me decía, yo ya no sé qué creer. Porque me dicen, de un lado me dicen una cosa, del otro lado dicen la otra. Yo ya no sé qué creer. Y yo me quedé con esto. Y esto realmente me cargó, no sé si llamarlo carga, pero sí que dije, ¿qué está pasando? Si el Evangelio de Dios es paz, la palabra dice que no, la palabra de Dios no es confusión, es verdad, paz y amor. ¿Y saben qué? Fui al Señor y le dije, Señor,
tú sabes, tú escuchas lo que nosotros hablamos. Tú estás siempre en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, por eso. Traigo esto delante de ti. Háblame, muéstrame. ¿Y saben qué? El Señor responde. El Señor vive. El Señor está. El Espíritu Santo, hermanos, está en nosotros. Y Dios contesta cuando nosotros le preguntamos. Y de repente el Señor me llevó a la palabra de Dios, pero así, pim, pam, y entendí muchas cosas. Amén. Y esto es lo que hoy quiero compartir y espero estar a la altura o saber enseñar y explicar esto. Amén. Así que lo dejamos para la semana que viene. Que Dios los bendiga, hermanos. No, en serio. Y puse ese título como ojo. El ojo que todo lo ve. O cuidado que te veo. No, en serio, puse ojo. Que Jesús oró para que seamos uno. Jesús oró para que seamos uno. Amén. Y empezamos con Juan 17, 20 al 23. Dice, Jesús orando a Dios antes de dar su vida y antes de partir a la presencia, a la diestra del Padre. Jesús oró, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Amén. Le dijo, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Escuchen, les he dado la gloria que tú me diste. Otra versión dice, yo les he dado a mis seguidores, a mis discípulos, el mismo poder que tú me diste. Jesús nos dio el poder que el Padre le había dado, nos lo dio a nosotros. ¿Para qué? Para que, dijo Jesús, para que como nosotros somos uno, yo estoy en ellos y tú estás en mí, para que sean uno. Amén. Que gocen de la unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Amén. Es decir, Dios puso un poder dentro de nosotros, el mismo poder que le dio a Jesús, para que seamos su iglesia, para que seamos uno. Amén. Por eso, ojo, cuidado, porque ¿para qué Jesús oró para que seamos uno? Para que si al mundo se daría cuenta de que Jesús es el Señor. Amén. Y a veces, hermanos, aún confundimos a los hermanos con nuestras acciones.
¿Por qué digo esto? Ahora lo vamos a ver. Puede haber diferencias de opiniones. Puede haber para mí la palabra dice esto. No, pero para mí la palabra dice aquello. Puede haber, pero el centro del evangelio es Jesús. El centro del evangelio es Jesús. Amén. Y Jesús, hermanos, trae paz, bendición, vida eterna, una vida de poder, una vida de gloria. Es decir, el poder que Dios puso en Jesús, lo puso dentro de nosotros. Por eso, hermanos, cuidado. Cuidado cuando nosotros criticamos a las otras iglesias, juzgando si esto es de Dios, si aquello no es de Dios, si esto es así y esto porque esto no tienen a Dios, estos son mentirosos, engañadores. Y esto lo único que trae, hermanos, es confusión al mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Dios se divide con todas estas cosas. Y aunque a nosotros a veces no nos damos cuenta, esto daña al cuerpo de Cristo. Hay hermanos que ya no saben qué pensar. Aquellos me dicen que están equivocados. Los otros me dicen que están equivocados los otros. Esto es así, esto es allá. Hermanos, nosotros tenemos que predicar del amor de Dios. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros tenemos que llevar a las personas a que el Espíritu Santo los convenza de la palabra. Los discípulos tuvieron ese problema. Los discípulos tuvieron ese problema. Amén. Fíjense en esto. ¿Y por qué digo esto? Una pregunta. Y esto quiero que se entienda. ¿Ustedes saben por qué Dios usó y envió y le dio el ministerio a Pablo para predicar a los gentiles? ¿Ustedes saben por qué eligió a Pablo? Fíjense en una cosa. Pablo fue el único discípulo que no estuvo con Jesús. Amén. Pablo no estuvo con Jesús. Fíjense en Mateos 10, 5, 8. Y ahí empezamos. Dice, fíjense, escuchen, Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. Es decir, Jesús dando instrucciones a sus apóstoles. Y les dijo lo siguiente: no vayan a los gentiles, ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Amén. Fíjense, Jesús le dice a los discípulos, solamente al pueblo de Israel, predíquenles a ellos. Amén. Y yo me quedé, amén. Es decir, Jesús les da las instrucciones a los discípulos de no ir a los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué?
1. Jesús tuvo que cumplir la ley. Todos sabemos y conocemos que los judíos tenían las leyes de Moisés. Y no solamente los 10 mandamientos, tenían como 700 mandamientos a cumplir y los cumplían, intentaban cumplirlos a rajatabla. Ellos se pensaban, o bueno, en ese momento era así, ellos eran el pueblo de Dios. Ellos eran los que tenían la verdad. Y yo leo la palabra de Dios, leo los evangelios y cada vez me doy más cuenta de que digo, es que los judíos, es que son judíos. Es que son muy suyos. Es que, no sé, ahora me hago la imagen de un judío y veo un judío, lo veo ahí recto. Un judío que casi ni ríe. Frío. Cumpliendo las leyes. Y con un pelín como de orgullo, ¿no? Yo soy el pueblo de Dios. Amén. Pero bueno, era lo que habían aprendido. Era su manera de vivir. Por lo tanto, Jesús era judío. Jesús tuvo que cumplir la ley. Amén. Claro, ¿qué pasa? Que los discípulos, hasta estando al lado de Jesús, ellos aprendieron a cumplir la ley porque Jesús la tuvo que cumplir. Y ahora veremos por qué. 2. Jesús primero vino a rescatar a su pueblo. Jesús vino primero a rescatar a su pueblo, los judíos. 3. Los judíos eran tan judíos que necesitaban judíos para que les predicaran las buenas nuevas. Amén. ¿Y por qué Jesús tuvo que cumplir la ley? Miren, Romanos 8, 3, 4. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no andamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Amén. En una palabra, Jesús tuvo que cumplir la ley para librarnos de tener que cumplirla nosotros con nuestras fuerzas. Amén. Jesús tuvo que cumplir a rajatabla la ley para libertarnos a nosotros. Amén. Porque todos lo sabemos. Lo dice la palabra de Dios. La ley es buena. La ley es buena porque te lleva a cumplir la ley o intenta llevarte hacia lo correcto. Lo vimos la otra vez. La ley intentaba que tú amaras a Dios con todas tus fuerzas y amases al prójimo como a ti mismo. Pero la palabra dice que nuestra naturaleza pecaminosa es débil
Por eso, o cumplimos, la ley es, o la cumples toda, o no puedes llegar a la altura de la ley. Amén. Por eso sí, en según qué te llevabas en lo bueno, pero no en la totalidad. Y Jesús la cumplió en la totalidad para que por medio de Él nosotros tengamos un trato especial. Amén. Fíjense, dice, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, escuchen, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Es como Dios dijo, se terminó el dominio del pecado sobre vosotros, se terminó. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. Sigue, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley. Aquí dice, la ley era buena, pero para que hiciera efecto sobre la humanidad, Jesús tuvo que cumplirla y pagar por nosotros, para que nosotros tengamos, digámoslo así, un trato especial. Amén. Miren, que ya, escuchen, que ya no andamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Entendamos eso. Dios declaró el fin del dominio del pecado sobre nosotros y sobre la humanidad. Que ya no andamos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que podemos pecar deliberadamente, que podemos robar, podemos adulterar? No, no. Escuchen esto. Jesús, y a veces esto se olvida. Cuando Jesús pagó el precio por nosotros, cumpliendo toda la ley por nosotros, nuestra fe, cuando nosotros creemos en Jesús, ¿qué hizo? Redimió nuestro espíritu. Redimió nuestro espíritu. ¿Qué hemos leído antes? Padre, el poder que tú me has dado, yo se los he dado a ellos. Es decir, nuestro espíritu es redimido. No nos olvidemos de esto. Cuando nosotros creemos, por eso Pablo decía, somos justos por fe. Pero Pablo, si yo me equivoco cada día. Pero la palabra nos enseña que nuestro espíritu ha sido redimido. Por eso luego dice que ya no andamos conforme a la naturaleza pecaminosa. Pablo lo declaró, dijo, ya no andamos conforme, aunque físicamente a veces andamos, pero ya no andamos así. Andamos en el Espíritu, es decir, espiritualmente somos redimidos delante de Dios, y esto es lo que Pablo intentaba explicar. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Pues que yo puedo pecar en mi carne con las obras pecaminosas, con la naturaleza humana puedo pecar. Esto quiere decir lo siguiente: no. El tema está que nuestro espíritu, al ser redimido por Jesús, por fe, luego, hermanos, hay un proceso. Hay un proceso. Cuando nosotros entendemos esto, que nuestro espíritu es redimido y es justo por fe, hay un proceso. Y es que lo de adentro, lo espiritual, tiene que salir hacia afuera.
Miren qué dice. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Es decir, cuando nosotros nos enfocamos en he fallado en esto, no puedo alcanzar esto, es que esto no sé qué, y enfocamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas en el pecado, en las exigencias y en todo esto, hermanos, esto es tener una mentalidad carnal. Eso es tener una mentalidad que, lo dice la palabra, cuando nosotros pensamos en las cosas pecaminosas se hacen grandes en nosotros. Pero cuando nosotros entendemos y empezamos a pensar en las cosas espirituales y en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, empezamos a entender lo espiritual y el poder, ese poder de la carne, ese poder del pecado va disminuyendo. Y lo del Espíritu va creciendo. Esto es el milagro que Jesús hizo por la humanidad. Eso es el milagro que Jesús hizo por nosotros. Amén. Hermanos, sí entiendo que muchos dicen y piensan, pero estos que creen en esto, a Pablo se lo decían, que es que pueden pecar deliberadamente, no pueden crecer, están en error. Y esto es lo que trae confusión al pueblo de Dios. Hermanos, si tú te sientes bien con la ley y te sientes bien con lo que a lo mejor Dios te ha revelado, bueno, sigue tu camino, pero deja en paz a los demás. Céntrate en predicar el evangelio, en ayudar a los que están en necesidad, pero no a traer confusión a la iglesia de Cristo. Si tú tienes una revelación de la gracia, sigue esta revelación con paz. Por eso el evangelio trae paz. Lo que tú piensas, amén, estás seguro, amén, tienes la bendición, amén, tienes a Cristo, gloria a Dios, pues sigue adelante. Pero no traigas confusión diciendo, no, pero esto es aquí, esto es allá, porque esto no puede ser. No. ¿Cuál es la unidad perfecta? Es Cristo. Y esto es lo que pasó. A Pablo no lo entendían. Los mismos discípulos no lo podían entender. ¿Cómo es que predica esto? Fíjense, hay gente, y yo lo veo, porque lo hablo con hermanos, lo hablo con el hermano Carlos Catari. Hay gente que están atados por el pecado y no pueden, quieren, pero no pueden soltarlo. ¿Que los vamos a condenar? Hay gente homosexual que quiere salir pero no puede, que los vamos a condenar. Les tenemos que enseñar que Cristo ha hecho algo tremendo y es que nos ha dado una nueva vida, un espíritu renovado dentro de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Hermano, tú sigue adelante y tú cree que eres justo. Empieza a declarar que eres justo. Empieza a mirarte, empieza a mirar las cosas espirituales y deja las obras de la carne. Deja de pensar y de centrarte en lo que haces y mira lo que eres. ¿Y saben qué? Ese poder que Cristo ha puesto dentro de nosotros, el Espíritu Santo empieza a hacer así y empiezas a dejar los pecados, empiezas a dejar la mala vida y empiezas a caminar conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, hay testimonios tremendos. Y Carlos Catari no les dijo ninguna vez, tienes que dejar el pecado porque si no, no serás bendecido. Al contrario, les decía, tú eres justo. Mira lo que dice la palabra. Eres justo. Fíjense, Pablo, los judíos, ellos tenían esa costumbre siempre de saludar y decían, Shalom Aleje. Amén. Fíjense en las cartas de los discípulos, todos, la paz sea contigo.
Amén. Esto era una costumbre de los judíos, pero bueno, lo decían de verdad. La paz contigo, la paz de Dios contigo. Fíjense las cartas de Pablo. Fíjense, él decía, la paz contigo y la gracia. La paz contigo y la gracia en todas. ¿Para qué? Para que empezaran a pensar en el amor y en la gracia y en la misericordia de Dios. A veces pensamos que vencemos más el pecado diciendo esto y aquello y exigiendo que diciéndole, eres justo, Dios te ama, mira qué obra que hizo Dios. Mira lo que hizo Jesús, que Jesús tuvo que vivir una vida con la ley estricta para que nosotros podamos ser libres. Amén. Miren, en Mateo 15, 21, 28. Después, esto es después, es decir, Mateo 15, 21, 28. Después de Jesús haberle dicho a los discípulos, ustedes tienen que ir y predicar al pueblo de Dios. Amén. A los judíos. Voy a ir un poco rápido que si nos... Dijo, luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y de Sidón, y justo una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó, ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Amén. Yo me imagino Jesús. Justo ahora les digo que no prediquen a los gentiles y ahora me viene la gentil. Y Jesús se quedó callado. Y los discípulos, entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, dijeron. Nos está molestando con sus súplicas. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios, el pueblo de Israel. Ella se acercó y lo adoró. Ella escuchó esto, pero dijo, no me importa, se acerca y lo adora. Y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Jesús le respondió, ahí a Jesús le salió el judío que llevaba adentro. Amén. Pero el Señor sabía todas las cosas. El Señor sabía por qué a los discípulos les tenía que decir esto y aquello y tratarlos como los tenía que tratar. Jesús lo sabía todo. Y le dijo Jesús, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Amén. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Y cuando yo creo que Jesús se aguantaba, como es decir, ahora les digo que no prediquen en los gentiles y ahora me viene la gentil. ¿Qué hago? Cuando Jesús escuchó esto, dijo, ahí se desprendió la gracia. Ahí dijo, sí, ahí ya no puedo. Apreciada mujer, le dijo Jesús, tu fe es grande, se te concede lo que pides. Al instante la hija se sanó. Estamos hablando, ahí Jesús ya empezaba a mostrar del por qué había venido. Primero, para predicar a los judíos. Y dos, en Isaías está la profecía, para que el mundo entero sea salvo por medio de él. Jesús caminaba como
como un judío, porque los judíos eran muy rectos. Y para que un judío pudiera creer a Jesús y escuchar la buena noticia, tenía que ser un judío. Amén. Pero ahí vemos la gracia que explota. Fíjense, una gentil, es decir, ¿qué les enseñaba Jesús? Una gentil que no guarda los mandamientos de Dios. Una gentil que no cumple con las exigencias de la ley. Una mujer que solamente tuvo fe en Jesús. No es por obras, es por fe. Jesús la bendijo. Jesús no se pudo aguantar. Amén. ¿Y por qué? Por haber cumplido la ley de Moisés. No, por haber creído en Jesús. ¿Cuánta fe? Jesús dijo, ¿cuánta fe? Y Jesús la bendijo y bendijo a su familia. Amén. Por eso, hermanos, como dije, Jesús era judío. Amén. Judío. Pero que ahí yo creo que está el error de muchas personas o de los que quieren interpretar la palabra de Dios. Jesús, no me imagino a Jesús un hombre tan serio. Yo me imagino un Jesús que se ríe. De hecho, miren, que esto cuando se lo escuché una vez al pastor Porfirio, yo dije, pero es que es verdad. Miren, Jesús le puso apodos. ¿Se acuerdan que Jesús le puso apodo a Santiago, a Jacobo y a Juan? ¿Qué apodo les puso? Boanerges. Esto quiere decir hijos del trueno. Y yo me montaba mi película, ¿no? Y en Lucas 9, 51, 56 dice, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Es decir, Jesús quería ir a Samaria y se tenían que quedar ahí. Tenían que quedarse ahí por una noche, no sé, o por 2 días. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba de camino a Jerusalén. Es decir, Jesús y los discípulos se querían quedar en Samaria, pero los samaritanos, sabiendo que eran judíos y que se iban para Jerusalén, no los dejaron quedarse. Porque todos sabemos la disputa que había con los samaritanos y los judíos. Unos decían que tenían la verdad, los otros también, y bueno, ya había una disputa. Y bueno, resulta que los samaritanos no dejan quedarse a Jesús y a sus discípulos en ese aposento, en ese hotelito, digamos. Hotel, no sabemos. Amén. Y cuando Santiago y Juan escucharon esto y lo vieron, le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Yo me imagino a Jesús. A ver, venid. Otra vez tengo que empezar por la lección 1. Ya os dije, yo vine para traer paz. Yo os he enseñado a amar aún a vuestros enemigos y ahora me vení con esas. Amén. Y eran hermanos. Jacobo y Juan eran hermanos. Y yo me imaginaba, imagínense, porque eran hermanos, imagínense que Jesús los manda, vayan a buscar, a comprar, vayan a buscar agua o con su madre, porque eran hermanos. Y me imagino que ellos dos en ese momento no estaban. Y claro, y me imagino a Jesús con los discípulos, porque así como es, ¿no? Ellos vivían así como vivimos nosotros. Me imagino que en ese momento caminando, pues
que ahí se topan de frente con samaritanos y yo qué sé, y ahí hay como una pequeña disputa. Y Jesús, yo me lo imagino, no, tranquilo, nos vamos, shalom, que Dios los bendiga. Y se vuelven y se van. Y por el camino me imagino a Jesús que les dice a los discípulos, girándose, menos mal que Juan y Jacobo no estaban, porque si no los fulminan. Amén. Y sí, ¿por qué no? O imagínate que Juan y Jacobo están aquí. Imagínate ahí levantando las manos. Señor, como decíamos, o los iluminas o los eliminas. Y por eso Jesús los puso los hijos del trueno, como si decir, es que estos, y hacía bromas con los discípulos. Jesús era una persona que se hacía querer. Amén. Seguro que era muy amigo de sus amigos. Por eso cambiemos esa perspectiva de Jesús y veamos un Jesús que hace bromas, que es compañero, amén, y que les enseña con amor. Gloria a Dios. Amén. Bueno, seguimos. Vemos que Jesús les dice a los discípulos que su ministerio es predicar a los judíos. Ahora vayamos al ministerio de Pablo en Hechos 9:15. Voy yo porque creo que vamos justitos de tiempo. Dice, el Señor le dijo a Ananías, esto es cuando todos sabemos que Pablo, bueno, según dicen que Pablo cayó del caballo, o no lo sabemos. Pablo estaba postrado cuando Jesús se le presentó. Amén. Y luego Jesús, por visión, habla a Ananías y le dice esto: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los, miren el orden, quédense con eso, 1, gentiles, 2, reyes y 3, hijos de Israel. Amén. Le dijo Pablo, el ministerio de Pablo es predicar a los gentiles. ¿Y por qué fue Pablo el escogido y el elegido para predicar a los gentiles? Porque Pablo no había estado con Jesús. Los discípulos sí. Los discípulos vieron que Jesús cumplía la ley, aunque hacía obras que no eran conforme a la ley, para ir demostrando que la gracia de Dios es grande. Amén. Por eso Dios, o el ministerio de Pablo, es predicar a los gentiles, predicar a los reyes, que se cumplió, y 3, predicar a los hijos de Israel para que se dieran cuenta de algo. Amén. Vamos, ahí sí que se me abrieron los ojos. Gálatas 2, 11, 21. Yo lo voy a leer un poco rápido, luego en sus casas, si ustedes quieren, lo leen con atención. Pero escuchen, dice, Pablo se enfrenta a Pedro. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, que no estaban circuncidados. Escuchen. Pero después, cuando llegaron algunos de parte de Santiago, amén, Pedro no quiso comer más con estos gentiles. Es decir, Pedro, cuando estaba con Pablo, comía con los gentiles y los que no estaban circuncidados y los que no estaban bajo la ley. Pero cuando vinieron de parte de Santiago, Pedro como que dijo, uy, me voy
No quiero estar con los gentiles, no sea cosa que me vean. Y Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Amén. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables de haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, la misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y no tomo la gracia. Miren, Pablo tuvo una revelación poderosa de la obra de Jesús. Pablo tuvo una revelación de la gracia que lo liberó. Dijo, y no tomo la gracia de Dios como algo que es sin sentido. Amén. Ahí vemos dos cosas. Una, Pablo tuvo que enfrentar a Pedro. Y tampoco no condenamos a Pedro. Pedro había estado con Jesús. Imagínense, ¿sabes qué es estar con Jesús y ver cómo Jesús vivía la ley? Santiago, ¿cuántas veces he escuchado yo de que la carta de Santiago, y escuchen, ¿cuántas veces escuché yo que la carta de Santiago como tira por los suelos el evangelio de la gracia? Dice, no está, no. Ahí vemos que no es algo factible. Miren, cuando Pedro escuchó que venían de parte de Santiago, dice que se apartó de los gentiles. Es decir, Santiago tuvo que desaprender muchas cosas que había aprendido. Pedro tuvo que desaprender muchas cosas que había aprendido. Y ahí viene. Yo creo que se acordaron de esto. Cuando Jesús les dijo en Juan 16, 12, 13, aún tengo muchas cosas que deciros,
Jesús, cuando ya se iba con el Padre, dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ahora no las vais a entender. Y si os lo digo ahora, quizás no llegaréis al propósito. Ustedes quédense con lo que yo os he dicho. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Por eso el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que ayudó a desaprender muchas cosas de que Pedro y Santiago habían aprendido. Está bien, ellos tuvieron su ministerio, tuvieron un tiempo para predicar a los judíos, pero acuérdense del ministerio de Pablo. Le dijo primero a los gentiles, luego a los reyes, y luego te voy a usar para predicar a los de Israel, para predicar a los judíos. ¿Lo entendemos? Amén. Lo que decía antes, muchos se agarran como del libro de Santiago. Yo decía, Señor, ahí tiene que haber algo. Señor, ahí tiene que haber algo. Y esto yo iba recibiendo así la palabra y yo decía, amén. Que como que el Señor me convencía. No tengas duda. Predicad la verdad. Y el Espíritu Santo se encargará por eso, pero no confusión. No pelearse entre iglesias. Al contrario, vayamos aún a salvar a las almas y a los hermanos. Vivan en libertad y vivan sabiendo que son bendecidos por Cristo. Y resulta que me voy al libro de Santiago y ya en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Fíjense qué dice. Ahora no lo encuentro. Aquí está. A ver. Miren, fíjense, capítulo 1 dice, yo Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes que judíos. Y luego hay otra cosa que vi, y es que la carta de Pablo, la carta de Santiago, fue escrita más o menos un año antes del concilio de Jerusalén. No sé si escucharon del concilio de Jerusalén. Es decir, Santiago escribió su carta, una a los judíos y otra un año antes del concilio de Jerusalén. Y ahora vamos a ver qué pasó en el concilio de Jerusalén. Eso está en Hechos 15. Miren, Hechos 15 dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes, a menos que se circunciden, como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, los más importantes de los discípulos, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes. Les contaron para alegría de todos que los gentiles también se convertían.
Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes le informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie, insistieron: los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Amén. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. En la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Acuérdense de hace 2 domingos cuando leímos que Pedro tuvo una revelación, la revelación del lienzo, y que había animales de todo tipo, y que Dios le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, yo nunca haré esto porque la ley de Moisés nos exige que no comeremos cualquier cosa. Y Dios le dijo: no digas que está sucio, o no digas que es impuro lo que yo he limpiado. Amén. Y eso era para Dios, le empezó a mostrar para predicar a los gentiles. Amén. Y se puso de pie Pedro y dijo lo siguiente: hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, escuchen, ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo: hermanos, escúchenme. Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito: después yo volveré y restauraré la casa caída de David, reconstruiré sus ruinas y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo estas cosas se dieron a conocer desde hace mucho. Y mi opinión, dijo Santiago, entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Amén. Es decir, que ahí se cumplió. Pablo predicó a los judíos. Amén. Eso quiere decir que criticamos a Pedro, criticamos a Santiago. No. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y a su tiempo Dios les habló, pero tampoco Santiago, Pedro, no critiquen a Pablo porque él ha tenido una revelación de la gracia para predicar a los gentiles. Y es por fe. Es por fe. Amén. Así que Pedro y Santiago tuvieron que desaprender muchas cosas. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y para terminar, y terminamos con eso, Mateos 11, 27, 30. Mateo 11, 27, 30. Dice lo siguiente:
Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Amén. Por eso, hermanos, el evangelio es paz. El evangelio es amor. Amén. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús les dijo: si ustedes están bajo la ley con las exigencias y la mente puesta en lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que puedo lograr y lo que no puedo lograr, esto no puede traer paz. Esto es un yugo demasiado fuerte. Hasta Pedro lo dijo: nosotros queremos exigir que estén bajo la ley. Los gentiles, ni aun nosotros lo hemos podido cumplir, ni nuestros antepasados. Amén. Por eso Jesús te dice: ¿saben qué es un yugo? Un yugo es lo que ponían a los bueyes de madera. Ponían 2 bueyes. Jesús les dijo: pónganse en mi yugo, es decir, conmigo al lado, porque yo soy humilde de corazón. Sed humildes como yo. Hermanos, estar bajo exigencias, centrarnos en los quehaceres, centrarnos en exigencias de la ley, nos lleva, como siempre digo, nos lleva a levantarnos en orgullo, como mire lo que he podido hacer. Pero luego cuando nos caemos, lo que soy. Jesús dijo: sé humilde. ¿Qué es ser humilde? Depender de Jesús. Depender de Jesús en todo. Y encontrarán descanso para mi alma. Lo que la ley no puede dar, Jesús te lo da. Jesús te da descanso. Jesús te da paz. Y sigue Jesús: mi yugo es fácil de llevar, las exigencias de la ley son pesadas, pero mi yugo es fácil de llevar, yo lo llevo contigo. Y la carga que yo te doy es liviana, pesa poco, es fácil de llevar. Amén. Por eso, sé libre. Cree que Jesús ya redimió tu espíritu. Céntrate en lo espiritual, céntrate en Jesús. Aleluya. Y el Espíritu Santo te llevará hacia la verdad. Por eso no pongamos yugos pesados encima de los hermanos. Intentemos no juzgar y no criticar trayendo confusión a la misma iglesia de Cristo. Cristo oró para que seamos uno. Para que seamos uno. Para que trabajemos juntos en su obra. Para que pongamos al centro de todas las cosas a Jesús. Al que no nos da carga que nosotros no podamos llevar. Al que nos da un yugo ligero. Aún más al que va con nosotros. Y cuando estamos cansados nos dice: tranquilo, yo sigo, descansa. No te agobies. Mi evangelio es un evangelio de paz. El evangelio no es un evangelio de confusión. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Cuando estamos bajo normas y ponemos ahí toda nuestra atención en ellas, te lleva a ser frío, a dominar. Te lleva a oprimirte a ti y a oprimir a los demás. A ver a los demás con desprecio y a ser injustos. Por eso dije, los judíos son muy judíos. ¿Por qué? Porque al poner a centrarse tanto en
en guardar los mandamientos y en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Es como dijo Pablo, que la ley te pone un velo. Lo dijo Pablo, creo que en 2 Corintios 3. Dice, cuando tú te vuelves a esto y estás ahí, en vez de centrar tu mente y tu corazón en las cosas que tú puedes hacer humanamente, eso te pone un velo a lo que Jesús hizo por nosotros, al verdadero evangelio. Amén. Y por eso dije de los judíos son muy judíos, porque ellos al centrarse tanto en esto, es que luego exigían a los demás que hicieran lo mismo. Y como si tú no lo puedes cumplir, ¿cómo que exiges y miras con desprecio a los demás? La gracia y la misericordia de Dios no hace esto. Desprende amor, desprende gracia. Aunque no cumplas la ley de Moisés, yo te bendigo. ¿Por qué? Porque has creído en mí. Esto le dijo Jesús a esa mujer. Cuando estamos así centrados en las normas y poniendo toda nuestra mente y nuestras fuerzas en ello, no podemos experimentar la verdadera libertad. Y no podemos predicar la libertad para los demás, que es lo que necesitan. Te olvidas que eres espíritu y crees que necesitas caminar con tus obras de la carne, con tu propio esfuerzo. Amén. Somos espíritu. Somos espíritu. Y además tenemos un espíritu renovado. Aleluya. Dale las gracias a Jesús. Dale toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y dile al hermano que tienes al lado, eres justo por la obra que hizo Jesús. Dile shalom y gracia para ti. Aleluya. Y eso, hermanos, trae paz. Eso invadió mi corazón y todo mi ser de paz. Por eso, no traigamos división. Seamos uno. Que tienen una manera de pensar. Bueno, ya, el Señor los tiene en sus manos. Él sabe, han tenido esa revelación. Bueno, gloria a Dios. Pero no destruyamos al cuerpo de Cristo. No destruyamos las almas. Con lo que cuesta, tenemos el enemigo que tenemos que pelear todos los días para que ahora sigamos peleándonos entre hermanos y entre cristianos y entre iglesias. Amén. Gracias, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra y te doy toda la alabanza. Gracias, Jesús. Te alabo, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y así, hermanos, nos preparamos. Como dice su escritura. Primero preparamos las ofrendas, los diezmos, lo que hayamos traído para Dios. Con alegría, con gozo. Siempre digo lo mismo y nunca me cansaré de decirlo. Hermanos, lo que hay en tu corazón, porque se ha demostrado de que cuando uno obliga y uno hace las cosas, los puede hacer por obligación. Pero luego cuando uno no lo obligan, realmente sale lo que hay en el corazón. Amén. Y Dios, ¿de qué le sirve a Dios que nosotros hagamos muchas cosas y las hagamos por obligación? Sin amor.
Por eso lo que hagamos, lo hagamos con alegría. Lo que hagamos, hermano, lo hagamos con revelación. Por eso, pídele, ¿tienes dudas de algo? Pídele al Señor, dile, Señor, dame la revelación, Señor. Porque, hermanos, cuando hay una revelación a un corazón, es imposible que lo frenen. A Pablo no lo pudieron frenar. ¿Por qué? Porque la revelación estaba en su vida, en su corazón, y su vida era la pasión por Cristo. Amén. Por eso, ¿tienes dudas? Pídele al Señor que te dé la revelación. Y ya nada te podrá mover, hermano. Aleluya.